Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Hoy es 27 de diciembre. Ya nos quedan poquitos días para llegar al final del año. Hoy día hubo un evento importante que congrega a la política de los políticos en el país. Se realizó una reunión, la número 116 del Acuerdo Nacional. ¿Qué es este Acuerdo Nacional? Bueno, es una institución, en realidad, más que eso es un foro, es un evento que se ha producido ya 116 veces. Son reuniones del Poder Ejecutivo, de los partidos políticos que están en el Congreso y de otras organizaciones de lo que se llama la sociedad civil. Este Acuerdo Nacional busca construir acuerdos y discutir sobre políticas públicas. El día de hoy hemos tenido esta reunión que ha estado, digamos, encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, el señor Fernando Zavala, y reunió también a varias personalidades y grupos políticos del país. Veamos el siguiente informe. Por favor, adelante. Diferencias hay y las habrá, pero si realmente queremos ser un país desarrollado, un país moderno, tenemos que saber marcar una línea entre aquellas diferencias que tenemos. De esta forma, el primer Fernando Zavala señaló que la reunión del Acuerdo Nacional fue productiva. Poco más de 3 horas duró la sesión 116 del Acuerdo Nacional, cita desarrollada en Palacio de Gobierno. De 4 temas pactados en agenda, se discutió solo uno, y fue el de seguridad ciudadana. Zavala subrayó que lo discutido hoy no quedará ahí, por el contrario, se hará un seguimiento para su desarrollo. Y con estos aportes vamos a poder fortalecer lo que venimos haciendo y lo vamos a integrar en aquellos planes sectoriales. Una propuesta también interesante que salió de la discusión que hemos tenido en el Acuerdo Nacional es cómo esto no queda simplemente en una reunión, sino se puede llevar al siguiente nivel. De ahí la propuesta es que vamos a tomar las propuestas, vamos a hacer un resumen de ellas. En la próxima sesión del Consejo Nacional vamos a venir con ese resumen de los acuerdos, lo que se ha planteado, y sobre eso voy a pedir al Acuerdo Nacional quizás crear un grupo de trabajo que nos ayude a hacerle el seguimiento. Se supo que los aportes de los partidos que más resaltaron fueron los temas sobre la necesidad de uso de la tecnología, fortalecimiento de investigación criminal, entre otros. Recordemos que a la reunión por el Acuerdo Nacional asistieron las 7 fuerzas políticas con mayor presencia en el Parlamento y las 7 organizaciones más representativas de la sociedad civil. Durante la cita se acordó realizar una nueva reunión. Esta se llevará a cabo el próximo 5 de enero y en la cita se abordará el segundo tema planteado durante la reunión, la lucha contra la corrupción. Ustedes han escuchado, eran 4 los temas propuestos. Se abordó el tema de seguridad, o mejor dicho, de la inseguridad ciudadana. Quedó el tema de la lucha anticorrupción, de la formalización y de la agenda social, donde está el tema de educación, salud, agua y saneamiento. No se tocaron, no hubo tiempo, los oradores o los participantes quizás se extendieron demasiado en dar su opinión o sus ideas, sus planteamientos en torno a los temas de la inseguridad y cómo resolverlo. Esto ha sido tomado en cuenta, va a ser llevado seguramente a un resumen que no sabemos bien en qué terminará. En la historia del Acuerdo Nacional, lamentablemente, no se han visto mayores, digamos, compromisos que devengan, que promuevan y que terminen siendo políticas públicas. Simplemente son declaraciones que no son vinculantes, que no obligan a nadie y en realidad que se puedan o no implementar o convertir en algo concreto depende de los gobernantes. Hasta hoy, hasta el número 116 de las reuniones, nunca ha trascendido más allá de lo que ha sido esta, digamos, imagen de políticos o personas que detentan el poder conversando. Esa es en realidad la situación en la que estamos hoy. Pero ¿qué importancia tiene este Acuerdo Nacional en función de lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas, en esta suerte de enfrentamiento que hemos visto entre Fuerza Popular y el Partido Peruanos por el Cambio? ¿Cuál es, digamos, el rol que va a cumplir Fuerza Popular? Hemos querido invitar esta noche para conversar y para comenzar el programa a la congresista Úrsula Letona, que nos acompaña en Redes y Poder. Úrsula, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Alfonso, muchas gracias por la invitación.
el día lunes de la semana pasada, la reunión entre Pedro Pablo y Keiko Fujimori, con la mediación y los buenos oficios del cardenal, daba la impresión de que estábamos frente a un escenario nuevo, que el viernes volvió a perturbarse por una declaración del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ustedes han asistido hoy a este diálogo nacional. ¿Cómo es que ustedes están visualizando la circunstancia política de este momento? Nosotros creemos que el diálogo sin duda fortalece este proceso de formulación de políticas públicas y confiamos en el diálogo como un mecanismo eficiente y eficaz para lograr consensos en la aplicación de estas políticas públicas. El Acuerdo Nacional es el espacio ideal. Nosotros en Fuerza Popular creemos firmemente en una vocación de diálogo permanente con las fuerzas políticas en general. Y desde luego también lamentamos las declaraciones del presidente que pese a este encuentro que hubo el lunes pasado con nuestra lideresa, luego él salga con unas declaraciones que algunos han calificado como políticas en un espacio partidario y que nosotros desde luego rechazamos. Nosotros no pretendemos pisar al presidente, nosotros le hemos manifestado que no le vamos a garantizar como principal fuerza de oposición el cumplimiento, la garantía del orden constitucional, es decir, que él va a ser presidente hasta el 28 de julio del 2021, porque ese es el encargo que tenemos del pueblo. Fuerza Popular respeta el orden constitucional y lo va a seguir haciendo hasta que culmine el mandato del presidente de la República. Entonces, yo creo que el presidente de la República debe dejar escuchar todos estos antis, pues no solamente son antifujimoristas, sino son anti-Perú, que petardean el diálogo porque lo convocó el cardenal Cipriani, a quien en lugar de agradecerle incluso lo han insultado a la propia Iglesia Católica, o también le meten algunas ideas pues poco absurdas de una vacancia, cuando en realidad desde que hemos entrado al Congreso y de Fuerza Popular lo único que hemos hecho con el Ejecutivo es colaborar y brindarle todas las facilidades para tener un gobierno exitoso, que es lo que todos los peruanos queremos, un gobierno exitoso que acabe con los principales problemas del país. La segunda vicepresidenta de la República, la congresista Mercedes Arauz, ha dicho que no hay que ser tan susceptibles con lo que dijo el presidente Kuczynski el viernes en un ámbito, como te ha señalado bien, partidario, de alguna manera íntimo o, digamos, cerrado, acotado, y que no hay que malinterpretar estas expresiones y pasar la página y seguir adelante. ¿Así lo ven ustedes? Yo creo que la señora Arauz frecuentemente tiene esta actitud de que cree que insultar a una persona, llamar a un partido político, propiciar el narcoestado y después pedir que volteen la página es una actitud característica de la señora Arauz. Yo desde luego rechazo ese tipo de políticas. Creo que la política tiene que nacer del respeto mutuo. Y el respeto mutuo es que ambos partidos políticos nos respetemos y no hagamos alarde de situaciones que podrían generar conflicto. Sobre todo el presidente de la República, que al final es el presidente de aquellos que votaron por él, pero de aquellos que tampoco votaron por él. Es el presidente de todos los peruanos. Y por lo tanto él debe ser el llamado a propiciar este clima de buen entendimiento entre los poderes del Estado, en este caso el legislativo y el ejecutivo. La palabra alarde a la que has hecho alusión me ha traído a la memoria el tuit de Pepe Klimper, donde da la impresión que él más bien también alardea, ¿no? Él escribió PPK : por un grupo que ganó la primera vuelta, pero no la segunda, que es la que vale, y él dijo veremos, ¿no es cierto? Citó al presidente y dijo veremos, en una, digamos, comunicación, en un tuit que muchos han interpretado como, digamos, eso, pues, ¿no? Un alarde de fuerza, de poder, una especie de envalentonarse o de desafío al presidente de la República. Yo no he podido conversar con Pepe respecto a este tuit. Lo que conozco de Pepe, su actitud, es una actitud más reflexiva. Veremos qué pasa, veremos cómo sigue esto. O sea, lo que está pasando es que constantemente el presidente, lejos de su humor inglés, dejemos de lado el humor inglés, pero tiene frases poco reflexivas o poco amigables con esta mayoría que le ha demostrado colaboración. Entonces,
Creo que su tuit ha podido ser mucho más preciso. Lamentablemente los caracteres son limitados. Yo no lo veo como una amenaza. Creo que es más una reflexión. Y sí, yo creo que en el caso de Pepe Klimper, él podría dejar de lado estos comentarios que tampoco nos ayudan a propiciar este clima que de verdad en Fuerza Popular estamos tratando de lograr. Nosotros estamos dispuestos, hoy día hemos estado en el Acuerdo Nacional con 2 de nuestros representantes para aportar a la política pública. Hemos venido a aportar a la mesa con ideas, con propuestas del plan de gobierno. Muchas de ellas ya el premier Zavala las ha tomado y eso es un tema que nosotros destacamos. Vemos que en el Ejecutivo, pese a estas declaraciones altisonantes del presidente, sí creemos que se nos está respetando las propuestas que hicimos en el Plan Perú, que por ejemplo vienen siendo recogidas por el Ejecutivo. Quiero insistir en el tema de Pepe Klimper porque él es secretario general del Partido Fuerza Popular, no es, digamos, una persona cualquiera dentro del partido de Keiko Fujimori. Él tiene un cargo público, tiene un cargo directivo y tiene un cargo actual. O sea, él no es una persona que dejó de ser o que estuvo cerca, sino él es actualmente una persona que lleva la batuta de este movimiento político y su, digamos, comentario denota de alguna manera cierta soberbia, justamente aquella que ustedes señalan en otros momentos que no es así, pero esa, digamos, comentario da esa impresión. Y Cheput, que es un congresista de Peruanos por el Cambio, ha señalado lo siguiente, dice que esto vulnera la institucionalidad del Banco Central de Reserva. Dice, el señor Klimper debe entender que él no es un funcionario más, es un director y secretario general de un partido político. Es decir, está criticando claramente un comentario de Pepe Klimper que no es, digamos, el más, por decirlo de alguna manera, saludable en una circunstancia en la cual lo que se busca, entendemos todos los peruanos, es bajar justamente el nivel de enfrentamiento y llegar a posiciones de consenso. Ese es el espíritu de Fuerza Popular. Nosotros estamos propiciando el consenso, estamos dando muestras de diálogo. No se trata de una posición partidaria, es una posición estrictamente personal. Se le escapó a Pepe el... Yo como te digo, Alfonso, no he hablado con él, pero es una posición de Pepe Klimper, no es la posición del partido. Tanto es así que hoy día hemos estado convocados para el Acuerdo Nacional y Fuerza Popular ha estado presente. Yo entiendo más que es una posición, como te digo, conociendo a Pepe, de reflexión, de mirar qué sucede, qué está pasando, y creo que hay que minimizar esta declaración y ir más allá. Nosotros no tenemos soberbia, nosotros tenemos un gran compromiso. Esta gran mayoría nos obliga aún más como partido político a actuar en forma reflexiva, a buscar los consensos. Muchas de las reformas que plantea nuestro país, como la reforma electoral, como la reforma de la Procuraduría o otras reformas constitucionales que se han planteado, implican la generación de consenso. El número que tenemos no alcanza para ejecutar esas reformas y esa es la obligación principal que tiene Fuerza Popular, de lograr consensos. Ya. Señalas un tema importante que es el tema de las reformas. Y el tiempo va pasando y no se produce este estallido reformista todavía en el actual Congreso y en el actual gobierno. Por razones que, digamos, no es el tema en este momento preguntarte, pero sí el tema, digamos, de fondo, ¿no? Es decir, ¿hasta cuándo van a esperar ustedes? Y si esas reformas no se producen, ¿qué van a hacer? Porque hay reformas en la parte laboral, tributaria, en la parte de la seguridad ciudadana, en la reforma educativa. En fin, hay un país por reformar. Ustedes tienen 72 congresistas y la pregunta es, si no lo hace Pedro Pablo Kuczynski, ¿ustedes van a quedarse de brazos cruzados? ¿Qué cosa va a pasar con el país más allá de que pueda o no pueda, digamos, demorarse o no Zavala y su equipo en esta presentación de proyectos legislativos? Yo creo que en este momento esta primera legislatura nos ha permitido plantear los temas de relevancia, como tú señalas, y la delegación de facultades implica 5 ejes temáticos que son, al parecer, la prioridad del gobierno. En esos 5 ejes temáticos, el Ejecutivo nos ha mandado cerca de 10 decretos legislativos y los he revisado personalmente. Ninguno implica una reforma estructural en ninguno de los temas planteados. Hay esfuerzos aislados por mejorar la legislación, pero no hay más. Y quedan pendientes, según lo que ha señalado el presidente,
38, son cerca de 48 los que está planteando enviar. El plazo vence el 8 de enero. ¿Sabala dijo 100? Ahora han hablado de 48 a 50. Entonces han bajado un poco. Yo creo que se han dado cuenta que no se trata también de cantidad, sino del contenido. Y ahí es donde el 8 de enero es el plazo, el deadline, para que ellos envíen la totalidad de estas normas delegadas, de estas leyes en uso de las facultades delegadas. Luego de eso, en el Congreso nosotros tenemos una agenda propia que implica, en primer término, la reforma electoral, que es un reto que como país lo tenemos, hemos trabajado, ya tenemos un índice de código electoral que se ha trabajado en la Comisión de Constitución. Hay un grupo especial que lo maneja la congresista. Que lo dirige Patricia Donaire, que nos que ha ya contado, ha logrado, que ha pedido una extensión de tiempo. Ha pedido una extensión para el contenido, pero ya el índice de la temática está consensuado. Y el otro tema que como partido nos hemos planteado y hemos venido priorizando. Este caso que señalas de Patricia Donaire y la reforma, digamos, electoral, ¿tiene consenso con otras agrupaciones o es un tema solo de No, este es un grupo multipartidario, nació con 3 integrantes y a pedido de las otras bancadas se amplió a 7, están representados todos los partidos políticos y se ha trabajado un informe preliminar que es el insumo de la Comisión de Constitución donde ya están los temas contenidos. Quiere decir que a partir de eso, Úrsula, lo que digamos, no vamos a padecer los peruanos, va a ser lo que ha sido la última elección. O sea, el público que nos ve, señora, usted que está en este programa, lo que va a implicar esto es que tendremos unas elecciones, digamos, con cierta racionalidad y no con esta esquizofrenia que hemos tenido en la elección pasada. Exactamente, Alfonso. Lo que se pretende con esta reforma es que el proceso electoral del 2018 tenga reglas preestablecidas un año antes. Que los partidos políticos podamos saber a qué vamos, cuáles son las reglas y cuáles son las consecuencias por incumplirlo, situación que en esta última elección no tuvimos. Y el otro tema que está ahí y que para nosotros, ya te hablo como Fuerza Popular, es una prioridad, es la reforma de las micro y pequeñas empresas. Hemos empezado con la ley del IGB justo, estamos trabajando el sello MIPE y estamos trabajando también una norma que permita la cadena productiva. Nosotros tenemos una agenda enfocada en las MIPES y la estamos ejecutando desde el Congreso porque no hemos sentido que en el Ejecutivo haya habido una iniciativa de ese tipo. Incluso cuando aprobamos el IGB justo, la congresista Mercedes Arauz, que era la presidenta de la Comisión de Economía, amenazó a la Comisión con que iban a observar la ley. Felizmente la ley ya fue publicada, no implica ninguna amenaza al fisco, por el contrario, los gremios la han sentido como un espaldarazo para potenciar su liquidez. Nosotros en Fuerza Popular tenemos una agenda MIPE y también estamos trabajando y recientemente hemos aprobado la Comisión OCDE como el club de buenas prácticas de política pública en el mundo. Ya está Colombia, está Chile, está México y nosotros creemos que podemos hacer una agenda legislativa de seguimiento al Ejecutivo para lograr esta incorporación del Perú en la OCDE. Yo la presido, es multipartidaria, estamos todos los partidos políticos y la idea es que desde el Legislativo impulsemos esas propuestas que la OCDE, son 14 informes, Alfonso, que la OCDE nos ha remitido como Estado peruano y muchas de ellas implican iniciativas legislativas. ¿Cómo está el Congreso de la República en los temas de transparencia? Aquí estuvo hace unos días la presidenta del Congreso antes de su, digamos, este problema que tuvo, que le hizo entrar a una clínica hace unos días, espero que esté bien. Y nos contaba que había un ánimo de transparencia total y que este tema de las computadoras no era lo que parecía, pero el día de hoy el señor Sergio Romero Loyola, que es director de logística, se le ha pedido que deje de trabajar como sanción por lo que ha ocurrido con esta compra de computadoras, que ahora serán 1000 computadoras, esta compra millonaria de computadoras, y algunos señalan que esto es una suerte de chivo expiatorio, es decir, que usan al señor Sergio Romero Loyola para tapar esta situación que no era clara a todas luces. Aquí hay 3 temas importantes. En primer lugar, se trata de una compra de 5 millones, donde el Congreso no ha desembolsado un sol al respecto.
En segundo lugar, automáticamente la mesa directiva, que fue la que aprobó estos procesos, porque eso estaba en el Plan Anual de Contrataciones del Congreso. ¿La mesa quiénes la forman? La mesa la forma Luz Salgado, Rosa María Bartra por nuestro partido, Richard Acuña por Alianza por el Progreso y Luciana León por el Partido Aprista Peruano. Ya. Ellos cuatro. Ellos cuatro aprobaron el plan anual, esta compra. Ya. Entonces, la mesa acordó, lógico, solicitar la intervención de la Contraloría. La Contraloría ha intervenido en el Congreso y lo que ha señalado es que hay riesgos en la conclusión del proceso. ¿Riesgos por qué? Porque el postor no estaría debidamente acreditada la experiencia, porque el postor tenía, de cierta manera, no podía demostrar la liquidez para solventar una adquisición de ese tipo y otras dos observaciones menores. Pero la calificación del postor no la hace el señor Romero, ni la hace la Oficina de Logística, ni la hace la Mesa Directiva del Congreso. La calificación de las empresas a las cuales las entidades del Estado compran, la hace Perú Compras. Y acá Perú Compras ha pasado, como dicen criollamente, piola, ha renunciado el jefe de Perú Compras y no pasó nada, cuando Perú Compras es la que establece a quiénes debemos comprar. Entonces, lo que ha pasado aquí es que ha habido una empresa que al parecer se ha filtrado, que no tenía las condiciones, y digo al parecer porque esto va a ser materia de todavía seguramente un arbitraje y todo lo que faculta la ley. ¿Por qué sale Sergio Romero Loyola? Yo entiendo que lo que ha pasado es que se le pidió al señor Loyola de repente acreditar mayor diligencia. Es decir, si él ve, yo jefe de logística, voy al catálogo y me sale esta empresa, de repente diligentemente pude haber mirado más atrás. Entiendo que eso sería lo que se le estuviera pidiendo al señor Loyola. Al señor Loyola no se le ha encontrado ni un sol en sus cuentas. No hay ninguna denuncia penal, la UIF no ha hecho ninguna observación, no ha manifestado que el señor Loyola haya usado testaferros, ni ninguna investigación penal con el señor Loyola. Es más, la Contraloría no señala ninguna irregularidad. Lo que pasa es que acá hay un retiro de confianza para evitar que este tema siga politizándose. Acción Popular y el Frente Amplio han dicho que van a pedir una comisión investigadora para que justamente se vea qué pasó con esa y quizá otras compras. Y esa es la diferencia. Yo creo que esa es la diferencia porque siempre han querido hacer el símil entre las computadoras del Ministerio de Educación y las computadoras en el Congreso. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia sustancial es que la propia presidenta del Congreso ha intervenido en el tema, están retirándole la confianza, no le están pidiendo al señor Loyola que renuncie, le están aceptando la renuncia. Le han exigido que se vaya, y lo que está haciendo es abrir la cancha para que venga la Contraloría e investigue. Acá no ha habido ánimo de blindar a nadie y se han abierto, y a eso se refiere Luz Salgado con la transparencia. Hemos abierto todo el proceso, el expediente, e incluso hemos ido más allá del tema pidiendo la intervención de la Contraloría. En el otro caso, los funcionarios que estaban involucrados se retiraron. Quien se dio cuenta de la denuncia fue la UIF, quien activó la denuncia penal fue la UIF, y el ministro de Educación les aceptó la renuncia y les dio las gracias. Son diferencias abismales en la adopción de acciones administrativas, que es la responsabilidad política que tiene un funcionario respecto a sus subalternos. ¿Qué va a ocurrir con esto que pesa sobre el congresista Carlos Uruz en esta carta que él pide a la Policía Nacional una serie de efectivos para que cuiden el restaurante que estaba inaugurando y que a todas luces es por lo menos algo que merece el rechazo de muchas personas y que va a ser investigado y que podría acarrear un delito penal flagrante? En opinión del doctor César Nakazaki, el tema no es que ha habido una tentativa, como dicen algunos, sino que hay un peculado porque se ha utilizado el recurso público que no era el personal de resguardo, sino los sellos y la documentación del Congreso de la República. Eso es el uso inadecuado e ilegal de recursos del Estado para beneficio personal. Sí, ¿Qué va a pasar? En realidad, yo soy abogada de formación, creo que la tentativa no se configura, coincido en que acá ya ha habido un uso efectivo. Hay que investigar, yo soy miembro de la Comisión de Ética, no quisiera adelantar juicio, pero sí asegurarle que la investigación va a ser totalmente imparcial y que vamos a aplicar todo el peso del reglamento como lo hemos venido haciendo, independientemente que se trate
del congresista Bruce o como se trate de un colega de mi bancada. Bruce ha dicho que hay conservadores que no lo quieren a él en el Congreso de la República y que podrían usar este caso para sacarlo del Congreso. Bueno, yo creo que está tratando de defenderse, no creo que sea la manera correcta de hacerlo. Yo creo que todos los 130 congresistas representamos a un sector y siempre lo digo, cuando ejercemos política pública o en este caso tenemos una función de representación, nuestras creencias personales, religiosas o nuestras opciones personales deben ser dejadas de lado para abocarnos netamente a la política pública o a la representación. Creo que recurrir a estos señalamientos es bastante cuestionable. Creo que él debe afrontar las investigaciones como congresista. Él puso su firma, él utilizó los documentos del Congreso, el sello de congresista y intentó usar indebidamente, él mismo lo ha manifestado, ha sido un error. Nosotros consideramos que es un error que tiene que merituarse y que tiene que sancionarse. Para ir avanzando hacia el final de esta entrevista, ¿cuál es la relación que tienen ustedes con el Ejecutivo? Es decir, se necesitan puentes de comunicación, si no es imposible hacer política. Vemos a Zavala tratando de remar en una, a veces, tormenta que se genera en el propio interior del Ejecutivo, pero ustedes, al final de cuentas, también tienen que poner de su parte, porque si ustedes no ponen de su parte, no digo que no lo hayan hecho, porque es claro, lo hemos señalado acá en varias oportunidades, pero más allá de cuál sea, digamos, la imagen hacia afuera, yo te pregunto indiscretamente cuál es la imagen hacia adentro. Es decir, hay puentes de comunicación con Fernando Zavala, hay una exposición adecuada, podemos creer, a ver, nos está viendo la mamá, el papá, los hijos en la televisión, ahora dirán, a ver, estos futbolistas se van a agarrar y se van a jalar los crines con el PPK-osismo. Entonces, ¿cómo es que se puede, digamos, tener un mensaje que sea un mensaje de reconciliación, un mensaje de unidad, un mensaje de consenso? Tú eres una congresista que estás muy cercana al poder en general. Entonces, ¿cuál es tu mensaje casi de fin de año, Úrsula? Mira, Alfonso, nosotros en Fuerza Popular creemos firmemente en el diálogo y lo estamos demostrando. Nosotros tenemos la mayor disposición, nos reunimos constantemente con los miembros del gabinete Zavala, con el premier Zavala. En el tema de facultades delegadas hemos trabajado muy de cerca. Definitivamente creo que el humor inglés y algunas frases inadecuadas del presidente no ayudan a establecer estos canales de diálogo. Sin embargo, nosotros estamos mirando más allá de estas situaciones anecdóticas, digamos así, y creemos que la única oportunidad que tiene el Perú de solucionar los problemas es a través del diálogo. Y lo vamos a seguir haciendo, hoy día lo hemos demostrado nuevamente. Yo le quiero prometer a todos tus televidentes que esa es la actitud que va a tener Fuerza Popular, de buscar el diálogo, el consenso y la construcción de políticas públicas a largo tiempo, para beneficiar no solo a las grandes empresas, como se ha planteado en el programa de gobierno y en las facultades delegadas, sino sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, para que nuestros amigos de a pie, mis amigos de San Juan del Lurigancho, de San Juan de Miraflores, de Comas, Caraballo, sientan que lo que estamos haciendo mejora su calidad de vida y de cierta manera les permite gozar de un estado de bienestar, que es lo que nosotros hemos prometido durante la campaña. ¿El diálogo entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori será siempre con la Iglesia como mediadora o habrá una segunda tertulia que ya esté en programación? Nosotros, en esta ocasión, el diálogo lo convocó, creo, acertadamente el representante de la Iglesia, pero eso no quiere decir que solamente vamos a acudir a un diálogo con el presidente cuando lo convoque la Iglesia. Mira, hoy día hemos estado en el Acuerdo Nacional y creo que ese es el espacio, pero como tú señalaste, Alfonso, al empezar el programa, el Acuerdo Nacional tiene que ir más allá. Tiene que haber la voluntad política del Ejecutivo de, valga la redundancia, ejecutar los acuerdos de este espacio de diálogo, porque lo que hemos visto, 116 reuniones, yo quisiera que alguien me demuestre cuál de las políticas que se acordaron en el Acuerdo Nacional forman parte de una política pública. Entonces hay que hacer ese match con lo que vamos a conversar, con lo que se acuerda en este espacio, para ver cómo se traduce en política pública y a su vez cómo medimos y hasta corregimos esa política pública, porque eso es hacer política pública, es tener la capacidad de medirla, de ver cómo impacta
impacte en la calidad de vida de la gente y finalmente, si hay que hacerle ajustes, ajustarla correctamente. Creo que ese segundo paso no lo estamos dando y creo que esta es la oportunidad porque tenemos una amplia mayoría en el Congreso y tenemos el Ejecutivo que debería tener la voluntad de hacer esto con el Acuerdo Nacional. Muy bien. Gracias, Úrsula, muy amable. Gracias, muchas gracias a todos y un feliz año nuevo. Muchas gracias. Amigos, vamos a una pausa comercial. Ya está con nosotros Ricardo Escudero, director de Posición.p, para comentar la coyuntura política. Y después de Ricardo Escudero va a estar el señor Oso Santillana, Miguel Santillana, para conversar, por supuesto, también del aspecto económico y qué es lo que hay como perspectiva para el próximo año. Una pausa y regresamos enseguida con más en Redes y Poder. Permiso.